Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Jack Matlock, el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, que desempeñó un papel fundamental en las negociaciones para poner fin a la Guerra Fría junto al presidente Reagan a finales de los años 80. Muchas gracias por dedicar su tiempo, señor. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Soy un gran admirador de sus libros, de su trabajo y, por supuesto, de su contribución a la diplomacia y a la historia. Es realmente impresionante. Basándome en su trayectoria, pensé que un buen punto de partida sería preguntarle, desde su perspectiva, cuáles son los principales malentendidos sobre el final de la Guerra Fría. Creo que ha habido varios malentendidos serios entre la mayoría de los comentaristas. Para empezar, la idea de que la Guerra Fría terminó con la disolución de la Unión Soviética es incorrecta. La Guerra Fría había terminado, tanto ideológica como prácticamente, al menos 2 años antes de que la Unión Soviética se desintegrara. En segundo lugar, la idea de que hubo ganadores y perdedores en la Guerra Fría, que de algún modo Estados Unidos y Occidente ganaron y Rusia perdió, es completamente errónea. Negociamos el fin de la Guerra Fría en beneficio de ambos países y, de hecho, en beneficio de todos los demás también. Fue un final negociado, sin vencedores. Ese final se produjo porque Gorbachev, en realidad, abandonó la ideología que ha provocado la Guerra Fría desde el principio. Y esa es la ideología comunista, que era totalmente incompatible con nuestro sistema político y con nuestras formas de vida en Occidente. La idea era que habría una revolución proletaria mundial, que daría lugar a una sociedad que primero sería socialista, pero acabaría siendo comunista, y que el Estado acabaría desapareciendo. Claro, lo que ocurrió en la Unión Soviética y en los demás países comunistas fue que el Estado tomó el control de todo. Y en lugar de lo que ellos llamaban un sistema socialista, lo que existía, en la práctica, era una forma de capitalismo monopolista de Estado. Pero eso se estaba abandonando. Al mismo tiempo, claro, Gorbachev intentaba incorporar a la Unión Soviética, podríamos decir, al sistema europeo. Recuerdo que cuando negociábamos cuestiones como la unificación alemana, él solía decir, por cierto, le aseguramos que si permitía que Alemania se unificara bajo las condiciones establecidas por Alemania Occidental, no habría expansión de la OTAN hacia el este. Incluso antes, cuando el presidente Bush y Gorbachev se reunieron en Malta y anunciaron oficialmente el fin de la Guerra Fría, una de las condiciones fue que la Unión Soviética no usaría la fuerza en Europa del Este para mantener su sistema y que Estados Unidos no se aprovecharía de ello. Y eso se anunció por escrito. De hecho, ese compromiso con el presidente Bush se reiteró en la carta a Gorbachev que entregué cuando volvimos de aquella reunión. Así que, la idea de que la Guerra Fría fue una derrota para la Unión Soviética, o de que la Unión Soviética se desintegró por la presión de la Alianza Occidental, es sencillamente incorrecta. La Unión Soviética se desintegró por presiones internas, y probablemente no lo habría hecho si la Guerra Fría hubiera continuado. Creo que esos malentendidos básicos alimentaron mucho de los que considero errores que se cometieron después. Esa promesa de que la OTAN no se ampliaría después de la reunificación alemana suele convertirse en un tema muy polémico en los medios. Muchos políticos, académicos y periodistas lo discuten. Dicen que nunca se hizo tal promesa, o que fue un malentendido. Pero se hizo en varias ocasiones, ¿verdad? Bueno, la promesa se hizo. No se incorporó a los tratados.
aunque sí algunas partes. Para entrar un poco más en detalle, en febrero de 1989, cuando el secretario de Estado Baker vino a Moscú, el gran tema del momento era la cuestión de la unificación alemana, porque el régimen comunista había sido derrocado en Alemania del Este. Primero Estados Unidos dijo, de acuerdo, tenemos que negociar esto en lo que llamamos el formato 2+4. Y yo diría que los europeos y otros preguntaron, ¿cómo que nos dejáis fuera de esto? Y respondimos, las cuestiones de fondo son entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Coordinaremos lo que hagamos con nuestros aliados, pero al principio tenemos que resolver esto directamente con la Unión Soviética. La idea era intentar llegar a un acuerdo y luego presentarlo a nuestros aliados, los otros 4, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes, al final de la guerra hubo ciertos acuerdos entre, por un lado, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y por otro, la Unión Soviética. Algunos de esos acuerdos otorgaban a la Unión Soviética ciertos derechos en Alemania y en Europa del Este, y para poder legalizar la unificación de Alemania necesitábamos legalmente la aprobación de la Unión Soviética. Así que, cuando Baker fue a Moscú en febrero de aquel año, le propuso a Gorbachev lo siguiente. Piénsalo bien. En ese sentido, él estaba lanzando una idea. ¿No sería mejor tener una Alemania unida como miembro de la OTAN, en lugar de dejarla fuera de la alianza? Luego empezó a explicarse diciendo que, al fin y al cabo, todavía tenemos que asegurarnos de que Alemania no se convierta en una potencia nuclear, de que no vuelva a seguir las políticas que siguió antes, y que para eso necesitamos a la OTAN. Gorbachev respondió que, por supuesto, cualquier expansión de la OTAN sería inaceptable, pero que entendía los argumentos que Baker estaba planteando. Añadió que la política de la Unión Soviética había sido intentar excluir a Estados Unidos de Europa en el plano militar, pero que ahora comprendían que cierta presencia militar estadounidense podía tener un efecto estabilizador. Así que ya no estaban intentando excluir a Estados Unidos de Europa. Pero luego añadió que, claro, no hacía falta tener 300.000 soldados desplegados en Europa para conseguir eso. Más tarde, en otras conversaciones, cuando surgía el tema de la ampliación de la OTAN, Gorbachev solía decir, bueno, si hacéis eso, tendréis que incluirnos también a nosotros. Diría que eso estaba presente en el trasfondo de ambas partes, en el fondo buscando el mismo resultado. Gorbachev, empezando con un discurso en la ONU en 1988, hablaba de una casa común europea, sin barreras y cosas así. Por otro lado, nuestro presidente y también creo la primera ministra Thatcher hablaban de una Europa unida y libre. Y bueno, a finales de 1991, el mundo tenía una Europa unida y libre. Así que más tarde, en los años 90, cuando una nueva administración empezó a plantearse ampliar la OTAN, testifiqué ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Dije que acabaría siendo una catástrofe si empezábamos a expandir la OTAN y seguíamos por ese camino. Me acompañaron en esa declaración, creo que más de 30 de las personas de más alto nivel que habían negociado el fin de la Guerra Fría. La razón por la que dijimos eso era que la OTAN se había concebido como una alianza defensiva, pensada para garantizar que la Unión Soviética no pudiera invadir con éxito Europa Occidental. Había un gran temor de que ese fuera su propósito. Y de hecho, si uno miraba a la Unión Soviética y a sus entonces aliados de Europa del Este, tenían fuerzas militares que en cantidad superaban a las de Occidente. Podría decir que más tarde, cuando todos los documentos se hicieron públicos, quedó claro que la Unión Soviética nunca tuvo la intención de invadir Occidente.
Su política era que, si Occidente iniciaba una guerra, ellos responderían e intentarían avanzar hasta el Canal de la Mancha. Pero eso lo habían planeado como una respuesta a lo que habrían considerado una agresión occidental. Lo que intento decir ahora es que la idea de incorporar más países a la OTAN convertiría a la alianza de defensiva en ofensiva, sobre todo si esas fuerzas se usaran fuera de Europa. Uno de los argumentos que se dieron a favor de la expansión en los años 90 fue fuera de la zona o fuera del negocio. Es decir, que había que usar militarmente la alianza de la OTAN fuera de Europa, o de lo contrario, no tenía sentido mantenerla. También traen a gente que ni siquiera estuvo implicada, diciendo, nunca hubo ningún acuerdo sobre la ampliación. Ahora bien, lo que yo digo es que hubiera o no un acuerdo, y desde luego se nos dieron garantías de que no ampliaríamos la OTAN, fue un enorme error empezar a hacerlo. Otro punto que quiero destacar es que no era tanto el artículo 5 del Tratado de la OTAN lo que preocupaba a los rusos. Conozco al embajador ruso en Washington, con quien traté muchas veces cuando era viceministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Yuri Vorontsov. Él me dijo a mediados de los 90, mire, no nos preocupa su artículo 5. Obviamente no vamos a atacar a esos países ni a ningún otro. Lo que nos preocupa son las bases. Si luego colocáis vuestras bases allí, eso va a ser muy preocupante para nosotros. De hecho, en el Acuerdo 2+4, aunque no se mencionaba la expansión de la OTAN, sí había una cláusula que establecía que el territorio de la antigua Alemania del Este no se utilizaría para alojar tropas extranjeras ni armas nucleares. En otras palabras, eso fue lo que se aceptó en el tratado como la forma de expansión de la OTAN. Déjame retroceder un poco. El caso es que, cuando Baker volvió a Washington, los abogados le dijeron que si Alemania se unificaba, no había manera de excluir una parte de ella de la alianza de la OTAN. Así que muchos de estos temas se mezclaron. Pero la expansión en realidad, después, en los años 90, la OTAN se utilizó de forma ofensiva contra Serbia. Se llevó a cabo prácticamente una guerra declarada contra Serbia, que no había atacado a ningún miembro de la OTAN. De hecho, estábamos ampliando la protección de la OTAN a otros países justo cuando Yugoslavia empezaba a desintegrarse. Ese fue uno de los primeros factores que, diría yo, generó tensiones muy fuertes entre Estados Unidos y Rusia. Otro punto que conviene mencionar es que cuando la gente habla de que Rusia siempre ha sido agresiva y cosas así, en realidad fue el presidente elegido de la Federación Rusa quien desempeñó un papel clave en la caída de la Unión Soviética. Además, fue un firme defensor de la independencia de los países bálticos, que se declaró legalmente antes de la disolución de la Unión Soviética. Así que, en realidad, la desintegración de la Unión Soviética no fue algo que Occidente estuviera impulsando. De hecho, aunque la primera administración Bush fue firme en apoyar la restauración de la independencia de los tres países bálticos, en realidad, por varias razones racionales, queríamos que el resto de la Unión Soviética mantuviera una federación voluntaria, del tipo que Gorbachev, con el tiempo, llegó a respaldar. Así que la idea de que nosotros derribamos la Unión Soviética es justo lo contrario. Hicimos todo lo posible por apoyar a Gorbachev en la negociación de un nuevo tratado de unión, hasta el punto de que cuando el presidente Bush, después de visitar Moscú, fue a Kiev, habló ante el Parlamento ucraniano y les recomendó unirse a la Federación de Gorbachev, diciendo que debían evitar un nacionalismo suicida. Pero dijimos en su momento que aquel discurso iba dirigido a todas las repúblicas no soviéticas, no solo a Ucrania. Y cuando habló de un nacionalismo suicida, estaba pensando en lo que ocurría entonces en Georgia. Pero estaba claro que no queríamos que la Unión Soviética se desintegrara en aquel momento. Es decir, los Estados Unidos no lo querían.
Claro, los acontecimientos se adelantaron y para noviembre ya era evidente que probablemente se iba a deshacer. Así que, obviamente, Estados Unidos, justo después del 25 de diciembre, cuando Yeltsin asumió el poder en Rusia y con la cooperación de otros, puso fin a la Unión Soviética, propuso reconocer a los estados sucesores. Una de las cosas que más nos preocupaba durante todo ese proceso era la proliferación de armas nucleares. Una de las condiciones para reconocer la independencia de Ucrania y de otros países fue que renunciaran a sus armas nucleares. Sé que esto se convirtió en un tema polémico más adelante. La mayoría de esas armas, por cierto, ya estaban programadas para ser eliminadas según los tratados de control de armamento que teníamos con la Unión Soviética. Y como condición para reconocer su independencia, tuvieron que aceptar cumplir con esos acuerdos. En otras palabras, las armas que estaban en Ucrania, para empezar, nunca estuvieron bajo el control de Ucrania, ni política ni prácticamente. Los códigos y todo lo relacionado estaban en Moscú, pasaron de Gorbachev a Yeltsin, y además, no está nada claro que, si Ucrania las hubiera conservado, hubiera podido mantenerlas o gestionarlas adecuadamente. En cualquier caso, la devolución de esas armas a Rusia, que al principio fue rechazada por el Parlamento ucraniano, fue una exigencia de Estados Unidos. No porque temiéramos que se usaran necesariamente contra nosotros, sino porque temíamos que esa tecnología acabara filtrándose a grupos que pudieran utilizarla. Y debo añadir que eso sigue siendo, de hecho, una amenaza mucho mayor para el futuro que la posibilidad de que un gobierno las use directamente. Uno de los grandes temas que tuvimos en los años 90 fue un esfuerzo conjunto para garantizar que los materiales y las armas nucleares en Rusia se redujeran, como ya habíamos acordado, y además que esos materiales quedaran bien protegidos. Fue una de nuestras iniciativas más exitosas en aquella década. Quería explicar ese contexto porque hoy mucha gente dice, bueno, si Ucrania se hubiera quedado con esas armas, Rusia no la habría atacado. Pero eso nunca fue una posibilidad real, ni práctica, ni política. Sí, escucho ese argumento todo el tiempo también. Pero creo que la gente suele olvidar que en los años 90, muchos grandes estadistas, George Kennan, usted mismo y otros, advertían contra la expansión de la OTAN y defendían en su lugar la creación de una nueva arquitectura de seguridad paneuropea. Así que me pregunto, ¿por qué fracasamos en establecer una casa común europea, como habría dicho Gorbachev, o al menos un marco común de seguridad europea? Porque teníamos algunos acuerdos, como la Carta de París para una nueva Europa de 1990 y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, creada en 1994, todos basados en esos principios que surgieron de los acuerdos de Helsinki sobre cómo construir una Europa común. ¿Por qué fracasamos? Creo que pudo haber varias razones. Pero en realidad nosotros, especialmente en Estados Unidos, aunque también en otros países occidentales, estábamos respondiendo a la política interna. En el caso de Estados Unidos, hay un gran número de votantes en estados como Pensilvania e Illinois que proceden de Europa del Este y estaban decididos a que esos países entrasen en la OTAN porque tradicionalmente veían a Rusia como una amenaza. Eso fue algo que cambió políticamente. Recuerdo que cuando testifiqué en contra de la ampliación de la OTAN durante las deliberaciones, algunas personas se me acercaron y me dijeron, mira, sé práctico. El presidente necesita esos votos electorales. Hay dos estados clave, Pensilvania e Illinois, y todos esos europeos del este están exigiendo que entremos en la OTAN. Así que diría que en el caso de Estados Unidos fue en gran medida, aunque no del todo, una cuestión de política interna. En segundo lugar, estaba la creciente influencia de lo que llamamos los neoconservadores, o los neocons,
a quienes tanto Reagan como Bush habían dejado de lado. En aquel momento, la mayoría eran republicanos, pero yo diría que Reagan consiguió apartarlos y no hacer caso de sus consejos. Se oponían a la mayoría de nuestras negociaciones sobre control de armas. Querían seguir usando la fuerza y derribar el sistema. Pensaban en términos de cambio de régimen, algo que, por cierto, ni el presidente Reagan ni el primer presidente Bush contemplaron. Es decir, no creían que estuvieran intentando derribar la Unión Soviética. Para Reagan, el comunismo era una idea absurda, pero si eso era lo que los soviéticos querían, era asunto suyo. Lo que nosotros rechazábamos era que lo impusieran a otros pueblos. Así que no existía esa idea de que tuviéramos una misión para cambiar su sistema político. Lo que intento decir es que de repente empezó a difundirse una idea, que Estados Unidos había ganado la Guerra Fría y que al ser la única superpotencia podía decidir el futuro de otros países. Antes había dos superpotencias que dominaban el mundo y ahora solo quedaba una. Así que estábamos en lo que llamaban un mundo unipolar. Ahora bien, había varios problemas con eso. Para empezar, sí, Estados Unidos tenía mucho más poder, tanto militar como económico, que cualquier otro país. Pero el poder militar para destruir fue poder para corregir. El sistema económico es uno que podría, diría yo, gestionarse de forma responsable para el beneficio de todos, o por parte de los estados más poderosos, convertirse en un arma. Ahora bien, para mi pesar ya dije que a partir de los años 90, Estados Unidos empezó a hacer ambas cosas. Sancionar a otros países por cuestiones que en realidad no tenían nada que ver con Estados Unidos, sino con lo que considerábamos su comportamiento interno. Y en segundo lugar, claro, al ampliar la OTAN, y luego ya en el siglo XXI, empezar a instalar bases allí, básicamente violando, diría yo, todo el espíritu de lo que deberíamos haber estado construyendo. Pero me preguntas por qué no lo hicimos. Evidentemente, deberíamos haber estado construyendo una estructura de seguridad europea, o mejor dicho, una estructura de seguridad mundial que incluyera a todos. Lo que me llama la atención es que, después de la Segunda Guerra Mundial, fuimos lo bastante sensatos como para insistir en que Francia y Alemania, que habían sido enemigos durante tanto tiempo, dejaran atrás sus diferencias y empezaran a cooperar. Fuimos grandes impulsores de lo que más tarde se convirtió en el mercado común. Pero tras el final de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética, en lugar de integrar a Rusia y a los países de Europa del Este en una estructura de seguridad unificada, empezamos a tratar a Rusia como a un paria en muchos aspectos. Eso se hizo de varias maneras, y ese espíritu, creo yo, lo expresó la secretaria de Estado Madeleine Albright, nuestra primera mujer en ese cargo, cuando al justificar la guerra contra Serbia, dijo, América se mantiene fuerte y puede ver el futuro. Sinceramente me parece una muestra increíble de arrogancia. Y por cierto, para quienes dicen que necesitamos más mujeres en la alta política, sí, debemos elegir a nuestros líderes, hombres o mujeres, según sus méritos. Pero las 3 secretarias de Estado que hemos tenido han sido belicistas, seamos honestos. Así que el sexo o el género de una persona no determina necesariamente sus opiniones políticas ni sus capacidades en ciertos aspectos. A menudo se cuestiona la idea de que las mujeres serían líderes más pacíficas que los hombres. Creo que todos somos bastante imperfectos en ese sentido. Pero también veo que la idea de una paz hegemónica, la paz a través del dominio o de la fuerza, resultaba muy atractiva, y eso contribuyó a desmantelar el trabajo que se había hecho hacia una arquitectura de seguridad paneuropea. Más allá de eso, supongo que crear una Europa sin los rusos, que inevitablemente se convirtió en una Europa contra los rusos, organizada en torno a la Unión Europea y la OTAN. ¿Ves otros errores en la forma en que podríamos haber gestionado esa relación con Rusia?
Porque es interesante. Cuando lees las memorias, por ejemplo, del exdirector de la CIA Robert Gates, bueno, tú has mencionado a varios, todos reconocen que las relaciones se gestionaron mal y que ahora estamos pagando parte de las consecuencias de esa mala gestión. ¿Cuáles dirías que fueron los principales errores cometidos después? Bueno, a medida que seguimos ampliando la OTAN, no solo incorporamos nuevos miembros, sino que, en la primera década de este siglo, también empezamos a instalar bases militares allí. Las más delicadas, desde el punto de vista de Rusia, fueron las que incluían misiles antibalísticos en Rumanía y Polonia. Resulta que esos misiles, aunque la mayoría de la gente no lo entendía en aquel momento, podían usarse tanto de forma ofensiva como defensiva, según el software. Así que es fácil entender que Putin, el presidente ruso, considerara eso una amenaza. Y lo dejó muy claro en un discurso en Múnich en 2007, donde habló de cómo veía la expansión de la OTAN y en particular los planes para colocar bases allí, bases que en la práctica podrían utilizarse para atacar a Rusia. Y aún así seguimos adelante con esto a pesar de todo. Más tarde, sobre todo durante la administración de Obama, intentamos deliberadamente promover, diría yo, un gobierno con orientación occidental en Ucrania. Y eso es algo que cualquiera que conozca la historia debería haber sabido que era totalmente inaceptable para cualquier gobierno en Moscú. Del mismo modo que cualquier expansión de una potencia externa en el hemisferio occidental se consideraba prácticamente un casus belli por parte de Estados Unidos. Aún así, seguimos haciéndolo, y creo que este fue uno de los grandes temas que pesaban en la mente de Vladimir Putin. Él advirtió públicamente en contra, pero más tarde seguimos adelante. Y en un momento dado, nuestros representantes incluso presumían de haber gastado miles de millones intentando, en la práctica, determinar al gobierno de Ucrania. Así que más tarde, cuando se produjo un golpe de Estado allí, creo que Rusia, y desde luego el presidente Putin, tenía todas las razones para sentir que aquello había sido impulsado por Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, porque había representantes que abiertamente intentaban promover a determinados candidatos en Ucrania, que de hecho acabaron controlando el país en 2014. Así que es una situación muy complicada. No solo Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental intentaron influir en la política interna de Ucrania para que en la práctica fuera hostil hacia Rusia, algo a lo que Estados Unidos habría reaccionado con mucha contundencia si nos hubiera pasado a nosotros. Puedo dar fe de eso porque estuve en Moscú en 1961 durante lo que llamamos la crisis de los misiles de Cuba. Y recordemos de qué se trataba todo aquello. Estados Unidos había intentado invadir Cuba sin éxito, y Cuba pidió a la Unión Soviética que le suministrara armas nucleares. Ahora bien, según el derecho internacional tradicional, eso no era una violación, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos tenía armas nucleares en Turquía y también en Italia, capaces de alcanzar la Unión Soviética. Esto fue antes de que ninguno de los dos tuviera misiles intercontinentales. Eran misiles de muy corto alcance. Por supuesto, el presidente Kennedy consideró aquello totalmente inaceptable y ordenó una cuarentena, como él la llamó, de Cuba. Y estuvimos muy cerca de un intercambio nuclear. Yo estaba entonces en Moscú, traduciendo algunos de los comentarios de Khrushchev. Pero al final, Khrushchev cedió y aceptó retirar aquellas armas. En la práctica, Kennedy declaró la victoria, aunque había aceptado que nosotros retiraríamos los misiles de Turquía, algo que no podía hacerse público. En otras palabras, obligó a Khrushchev a que pareciera que había cedido, cuando en realidad había un acuerdo. Después de ver eso, de haber pasado por aquello, me quedó muy claro que intentar influir en la política interna de Ucrania en contra de los deseos de Rusia no era una buena idea, por decirlo suavemente.
not a good idea, to put it mildly. And in fact, when De hecho, cuando por insistencia de Estados Unidos, la OTAN declaró que algún día Ucrania y Georgia serían miembros, esto fue en 2008, me quedó claro que eso iba a generar grandes dificultades. En aquel momento, las encuestas mostraban que 2/3 de los ucranianos no querían entrar en la OTAN. El país estaba cada vez más dividido, y la política la impulsaban quienes vivían en el oeste de Ucrania, zonas que tradicionalmente nunca habían formado parte de Rusia, sino del Imperio Austrohúngaro y más tarde de Polonia. Añadiría que las fronteras actuales de Ucrania, que el gobierno actual intenta recuperar, fueron creadas por Hitler y Stalin. Así que, en realidad, los ucranianos y los europeos occidentales que apoyan esto están, irónicamente, intentando hacer valer algo que fue creado por Hitler y Stalin. something created by Hitler and Stalin. Think about that. And think about how that Pensemos en eso y en cómo resuena entre los rusos. Los problemas allí son muy profundos y creo que cada vez más trágicos. Ambos países, en mi opinión, han seguido políticas que no estaban en el interés de su propia gente. Es difícil ver cómo se va a resolver esto, dadas las circunstancias actuales. Pero debo decir que si miramos las causas, los intentos de Estados Unidos y de sus aliados de Europa Occidental por controlar una zona absolutamente vital para la seguridad de Rusia fueron, creo, un factor causal importante. Hemos llegado a un punto en el que resulta muy difícil imaginar una solución que no nos afecte negativamente a todos. so that it doesn't negatively affect all of us. Bueno, en cuanto al final de la Guerra Fría, vemos que la diplomacia fue muy importante, y diría que tuvimos la suerte de contar con buenos estadistas en aquel momento. Pero, ¿cómo se puede entender el liderazgo político actual en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, en comparación con la diplomacia que ayudó a poner fin a la Guerra Fría? Porque cuando miro a los líderes de hoy, ya sea Merz en Alemania con su retórica, o Macron en Francia, o Starmer en el Reino Unido, los tres, por cierto, están hablando ahora de una posible guerra con Rusia, o Trump en Estados Unidos, que tampoco es precisamente un líder benigno. ¿Cómo se explica esto, que parece que ya no tenemos diplomacia? A menudo me pregunto por qué ninguno de nuestros líderes políticos, ni siquiera los periodistas, quiere hablar de las preocupaciones y los intereses de seguridad de nuestros adversarios, no solo de los rusos, sino de todos los adversarios. Es muy desconcertante. Perdón, ha sido una pregunta muy larga. ¿Cómo interpreta usted el liderazgo político actual? I can't make sense of it. No consigo entenderlo. I can only say Solo puedo decir que creo que las normas tradicionales de la diplomacia se han abandonado por completo. Y cuando hablamos de democracia, bueno, la democracia puede significar varias cosas. Por un lado, puede ser un proceso, que los ciudadanos o los residentes de un país determinado sean quienes decidan su gobierno y todo lo demás. Eso es un proceso. Pero también se puede empezar a poner etiquetas a los países. Unos son democráticos y otros no. Creo que esas etiquetas pueden ser bastante engañosas. Los Estados Unidos no son, en el sentido más profundo, una democracia total. Somos una república, y una república que, según cualquier análisis actual, está dirigida por una oligarquía. Una oligarquía que está dividida, sí, pero en la que aún así la mayoría de la población no decide nuestras políticas. do not decide our policies. And I think that has happened. Y creo que eso también ha ocurrido en cierta medida en otros países. Pero la idea de que existe una división clara entre democracias y no democracias, y de que es deber de Estados Unidos, entre comillas, difundir la democracia, incluso si eso implica cambiar gobiernos, creo que era muy parecida a la idea que tenía la Unión Soviética hasta Gorbachev, que era la vanguardia del proletariado y debía apoyar lo que llamaban revoluciones proletarias en todo el mundo, porque el socialismo, según su definición, y el comunismo eran el futuro del mundo. En el fondo, nosotros, con unos pocos cambios, intentamos hacer lo mismo. Eso sí, utilizamos un lenguaje muy grandilocuente. We used very high-flown language. We said that,
human rights. Dijimos que los derechos humanos son muy importantes y que debemos hacerlos cumplir. El problema con eso es que, para empezar, es un término equivocado. De lo que realmente deberíamos hablar es de derechos civiles. Creo que los seres humanos no nacen con derechos. De hecho, dependen totalmente de otras personas, igual que cualquier otro mamífero. Así que la idea de que, y sé que esto está muy presente en muchos discursos, debería ponerse en duda. La realidad es que cada gran civilización define sus valores de forma distinta y también sus derechos, y eso hay que entenderlo. Intentar, basándose en esa idea, interferir en otros países va a generar grandes dificultades. Is going to create great difficulties. So that I think the idea that Creo que la idea, planteada por uno de nuestros académicos, Fukuyama, de que el fin de la Guerra Fría significaba que lo que llaman Occidente y la democracia era el futuro del mundo y que era deber de los llamados países democráticos extenderlo a los demás, fue una idea fundamentalmente equivocada. No porque los derechos humanos, como los llamamos, no sean cosas valiosas, sino porque asumir que cualquiera que no esté de acuerdo contigo en eso está, de algún modo, equivocado. Las civilizaciones han surgido y han caído a lo largo de los últimos milenios de la historia humana. throughout the last few millennia of human history. But to think that there is one Pero formula. pensar que existe una fórmula que sirva para todo el mundo, creo que es simplemente, y en el fondo, un error. La idea de que Estados Unidos y Occidente salieron de la Guerra Fría en mejor situación económica que otros, que, en realidad, intentaban adoptar nuestro sistema mientras nosotros tratábamos de convencerles. Bueno, una vez que lo hicieron, nos encontramos con que Occidente estaba sancionando económicamente a Rusia y demás, en lugar de mantenerla implicada. Diría que el sistema económico mundial que se creó tras el final de la Guerra Fría ha sido socavado. Así que creo que ese sentimiento de autosuficiencia moral, que no deberíamos haber tenido, ha debilitado nuestra capacidad de pensar con claridad. Ahora mismo, no puedo entender cómo ningún gobierno alemán podría tolerar la destrucción del gasoducto Nord Stream. Could tolerate the destruction of the Nord Stream pipeline. I mean, after all, one of our Quiero decir, al fin y al cabo, Alemania ya no va a ser competitiva en muchos aspectos, por el alto coste de la energía y por lo que yo llamaría una mala aplicación de la política hacia Ucrania. Y la idea, muy extendida entre los europeos occidentales, de que Ucrania es una sociedad democrática que simplemente está luchando, es equivocada. Ucrania es uno de los países menos democráticos del mundo, y tiene un gobierno que llegó al poder gracias a una acción apoyada por una minoría, y además es uno de los más corruptos. Ahora bien, no es que los ucranianos sean malas personas, al contrario, son gente maravillosa. Yo, de hecho, conozco tanto el ruso como el ucraniano. Hice mi doctorado en lenguas eslavas. Y es trágico ver cómo Europa Occidental y Estados Unidos han estado impulsando algo que no va en el interés de Ucrania. is not in Ukraine's interest. And so, without going Así que, sin entrar en todos los detalles, diré una cosa. Cuando se firmó el Acuerdo de Minsk en 2015, Rusia en ese momento, aunque ya había tomado Crimea, donde la mayoría de la población claramente prefería estar con Rusia, el presidente Putin rechazó cualquier intento de incorporar el Donbass a Rusia. Dijo que Ucrania debía volver a lo que tenía originalmente, es decir, reconocer el idioma ruso con validez política y conceder una amnistía. Pero Francia y Alemania, que formaban parte de ese acuerdo, siguieron suministrando apoyo militar a Ucrania, respaldando a las fuerzas que atacaban el territorio del este. that were attacking the eastern. So that one can say one of the reasons Se puede decir que una de las razones por las que Rusia se opone ahora a un alto el fuego es que ya hubo uno antes. Y no solo Ucrania, sino también Reino Unido y Francia, que formaban parte de ese acuerdo, lo violaron porque estaban suministrando armas. Más tarde, claro, la antigua canciller alemana dijo que firmaron aquello solo para darle a Ucrania tiempo de reforzar su ejército y recuperarse. Así que, bueno, me parece algo trágico. Y creo que el presidente Putin cometió un error terrible al invadir Ucrania. No soy alguien que justifique eso.
pero tengo que reconocer que mi propio país y la OTAN atacaron ilegalmente a Serbia, aunque Serbia no había atacado a ningún país de la OTAN. Y después, Estados Unidos, con algunos aliados de la OTAN, pero no todos, atacó Irak con argumentos inventados sobre armas nucleares. Cuando no las tenía, ocupamos completamente el país. We completely occupied the country. Hundreds of thousands of people Probablemente murieron cientos de miles de personas, y eso provocó un resurgimiento de los grupos islámicos más extremistas. Así que, quiero decir, no entendemos que Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN, y más tarde tuvimos el caso de Libia, y sí, Gaddafi fue un tirano en muchos aspectos, eso no se discute, y hubo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que decía que debíamos proteger a los opositores de Gaddafi en Benghazi, pero eso se amplió hasta convertirse en una guerra que terminó con el asesinato de Gaddafi, igual que la guerra de Irak terminó con el asesinato de Saddam Hussein. Ahora bien, eran sin duda tipos terribles en muchos sentidos, pero ¿era responsabilidad de otros países ocuparse de ellos? Y sobre todo, hacerlo de una forma que acabó generando unas condiciones internas aún peores para toda la gente que vivía allí. Así que había una cierta arrogancia, una sensación de que, bueno, nosotros podemos hacer cosas que otros no pueden, quizá físicamente, quizá políticamente. También existía la idea de que usando la fuerza se podía derrocar a un gobierno y conseguir algo mejor. Pero eso no ocurre. Y uno de los grandes peligros ahora, cuando la gente habla de que hace falta un cambio de régimen en Rusia, es que si el presidente Putin es apartado por la fuerza, probablemente obtengas algo aún peor, porque ya hay fuerzas allí que defienden que Rusia debe usar sus armas nucleares para defenderse. Y cuando los europeos occidentales empiezan a enviar armas a Ucrania, que se utilizan para atacar a Rusia, creo que el expresidente Medvedev ya ha dicho que, bueno, tendrán en cuenta cualquier factor que haga que esas armas sean objetivos legítimos. No estoy diciendo que sea una buena política o no, solo digo que hay que mirar la realidad. Y que Alemania vuelva a implicarse en armar a rebeldes en una zona que antes formó parte de la Unión Soviética me parece casi inconcebible, y no entiendo por qué el gobierno actual lo está haciendo. Pero veo que forma parte de un contexto más amplio, tanto económico como político. China está sacando un gran beneficio de todo esto porque para la mayoría del mundo parece ser la única gran potencia que ahora mismo pide la paz y parece dispuesta a apoyarla. Y creo que es realmente una catástrofe que nosotros, en Occidente, por nuestra propia arrogancia y diría por una mala comprensión de la situación, estemos, en la práctica, cediendo el liderazgo en muchos de estos ámbitos a China. Desde luego ellos están haciendo un mejor trabajo en el desarrollo de energías alternativas y cada vez son más eficientes en ingeniería y en la producción de cosas como coches eléctricos y similares. Así que la forma en que seguimos pensando en las guerras y en el uso del ejército para cambiar las cosas, me parece que no es muy racional. Al decir esto, no estoy respaldando al gobierno chino ni las cosas que hacen internamente. Creo que eso es algo que los propios chinos pueden cambiar, si es que necesita cambiarse. Pero la arrogancia de pensar que, de algún modo, en Occidente somos superiores a los demás, que parece estar detrás de todo esto, me parece deplorable. Y espero que eso cambie. También quiero decir que no hemos mencionado el Próximo Oriente, que ahora mismo está marcando muchas cosas. Solo puedo decir que, en mi opinión, los recientes intercambios entre el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos demuestran que, por una vez, tenemos un Papa que dice las cosas como son. Durante la Segunda Guerra Mundial se acusó al Papa Pío de no condenar lo que estaba ocurriendo. Yo no soy católico, pero ahora mismo sí creo que nuestro Papa americano, el primero, está diciendo al mundo algo que necesita escuchar.
Estoy totalmente de acuerdo. Y esa es también una de las grandes tragedias, que ya nadie habla de paz. Todo el mundo está metido ahora en esta guerra con Rusia y ya se empieza a hablar de una posible guerra con Irán o incluso con China. Mientras tanto, los líderes europeos han estado de brazos cruzados durante 4 años, mientras cientos de miles de personas morían en Ucrania, y ni siquiera han levantado el teléfono para hablar sobre la arquitectura de seguridad o alguna forma de reducir la competencia en materia de seguridad con los rusos. Es realmente indignante, grotesco, diría yo. Pero bueno, esperemos que estemos a punto de cambiar de rumbo. En fin, embajador, muchísimas gracias por dedicarme su tiempo. Creo que ya le he quitado bastante, así que se lo agradezco de verdad. Thank you Gracias por invitarme y escucharme. for listening.